Recordarán pues que en la clase pasada, ¿no? Estuvimos hablando de momento de inercia. Dijimos que era la magnitud que medía la inercia rotacional asociada a la masa y a cómo estaba distribuida esta alrededor de un eje de giro, ¿sí? Bueno, recuerdo pues que vimos tres sistemas y de forma intuitiva, ¿no? Llegamos a determinar la definición pues del momento de inercia. Vimos dos ecuaciones, una que nos permitía encontrar el momento de inercia si hablábamos de un sistema discreto de partículas, en donde se usaba la sumatoria, y la otra fórmula nos permitía encontrar el momento de inercia para un sistema continuo. En este caso, se utilizaba pues la integral, ¿no? Recuerdo que vimos el momento de inercia de una barra muy delgada, uniforme y homogénea, cuando el eje de giro pasaba por el centro de la barra, por el centro de masa específicamente, ¿sí? Vimos que esa fórmula era la masa por el largo de la barra elevado al cuadrado sobre 12. Luego vimos un problema donde el eje de giro ya no estaba pasando por el centro de masa, sino más bien por un extremo. Y en esa ocasión recuerdo que la fórmula salió ml cuadrado pero sobre 3. Posteriormente hallamos el momento de inercia de un alambre muy delgado, salía mr cuadrado, y ese momento de inercia nos permitió llegar al momento de inercia ahora, pero de un disco macizo. ¿Cómo imaginamos al disco? Recuerdo que les dije que había que imaginarse al disco como la sucesión de alambres muy delgados, todos concéntricos. Y de esa manera pues llegamos al momento de inercia de un disco, que fue mr cuadrado entre 2. Muy bien, entonces sigamos pues en el tema de momento de inercia. En esta ocasión vamos ahora a ver el momento de inercia de un cilindro macizo, ¿sí? Entonces ponemos acá problema. ¿Está? Entonces vamos a dibujar un cilindro macizo. Ahí está. Ahí está. Vamos a imaginarnos que el eje de giro es la línea de color rojo que estoy dibujando. Ahí está. Imagínense que esto es el eje. Ahí está. Entonces necesito encontrar el momento de inercia de este cilindro. ¿Sí? Quiero hallar eso. Para esto voy a asignarle pues al cilindro una masa. No sé, pues pongámosle 1.2 kilogramos. Ahí está. Vamos a asignarle al cilindro un radio. Vamos a ponerle un radio de unos 14 centímetros. Ahí está. Vamos a asignarle una altura. ¿Una altura de cuánto le ponemos? Unos 25 centímetros. Ahí está, ¿sí? Esas serían pues las dimensiones del cilindro, su masa y el eje, pues, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos proceder acá? ¿Se acuerdan? Hace un momento les dije, ¿no? Que en el caso del disco podríamos considerarlo como la sucesión de alambres muy delgados, todos concéntricos. Muy bien. Ahora díganme ustedes, en base a lo que ya conocemos, ¿cómo podríamos formar al cilindro macizo? ¿Como una sucesión de qué figuras? ¿Alguna idea? ¿Cómo podríamos verlo al cilindro? ¿Como una sucesión de qué? Así es, Mego, efectivamente, de varios discos, muy bien. Entonces, voy a graficar a uno de esos discos. Ahí está. Le voy a asignar un pequeño espesor. Ahí
Ahí está. Entonces, ¿no? Si hemos dicho que la masa del cilindro es m, así lo hemos representado, ¿sí? ¿Alguna idea de cómo podríamos representar la masa de este disco elemental? ¿Cómo podríamos representar la masa de este disco elemental? ¿Alguna idea? Si m es la masa del cilindro, ¿cómo representa? Ah, ahí está, muy bien, Walter, efectivamente, diferencial de m. Así es. Muy bien. Ahora díganme ustedes, ¿cuál vendría a ser el radio de este disco elemental? ¿Cuál es el radio del disco elemental? ¿No se observa en la figura? ¿Cuál es el radio del disco? Claro, efectivamente, Meo, ¿sí? Los 14 centímetros, el radio del cilindro, efectivamente, así es. Ese es su radio. Ajá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordarán pues que en clase habíamos visto que para el caso de un disco, ¿sí? Para el caso de un disco, la fórmula del momento inercia era así, pues, ¿no? La masa del disco por el radio del disco elevado al cuadrado y dividido entre 2. Eso es lo que pudimos ver como fórmula en el caso de un disco macizo. Sin embargo, si queremos el momento de inercia de nuestro disco elemental, ¿sí? En vez de poner m, pongo pues diferencial de m, que es la masa del disco elemental. El radio de este disco elemental es el radio del cilindro, entonces pongo r al cuadrado y entre 2. Muy bien, entonces esto que tenemos acá es simplemente el momento de inercia de ese disco representado, ¿no? Entonces, si queremos el momento de inercia de todo el cilindro, bueno, tenemos que sumar los momentos de inercia de cada uno de los discos elementales. Y eso, bueno, si estamos hablando de una suma de cantidades infinitesimales, implica que tenemos que hacer ¿qué cosa? Si queremos sumar cantidades infinitesimales muy pequeñas, así es Walter, tenemos que integrar, exactamente. Entonces pongo, ¿no? Momento de inercia será pues la suma de los momentos de inercia elementales, ¿no? Entonces nos quedaría así, r cuadrado sobre 2, y aquí está. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de analizar, bueno, el disco que he representado, el disco elemental, decido pues analizar otro disco? ¿Ustedes creen que el radio del disco cambiará o será el mismo? ¿Qué piensan ustedes? Es constante, ¿no? Como lo está mencionando Walter. Entonces, quiere decir pues que r cuadrado sobre 2 podría salir sin ningún problema de la integral, ya que es constante. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, como verán, nos está simplemente quedando la suma de las masas elementales de cada uno de los discos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué pasa si sumamos las masas de cada uno de los discos elementales? Al final, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos si sumamos las masas de cada uno de los discos elementales? Claro, exactamente, es la masa del cilindro, ¿no? Como lo dice Mego y como lo dice Walter, exactamente. Entonces quedaría simplemente así, r cuadrado m sobre 2. Entonces, como ustedes observarán, el momento de inercia del cilindro tiene una fórmula igual a la del momento de inercia del disco, ¿no? Entonces, ¿por qué será eso? Porque, si ustedes observan bien, en ambos casos,
¿sí? En ambos casos la masa se reparte de igual manera alrededor del eje. Y al final eso es lo que mide pues el momento de inercia, ¿no? Cómo se reparte la masa alrededor del eje. Así es, exactamente. Entonces ahora lo único que estaría quedando, bueno, es reemplazar los valores numéricos, ¿no? Entonces el radio en metros ponemos acá 0.14, ¿no? Estamos dividiendo entre 100 de centímetros a metros al cuadrado, la masa del cilindro que es 1.2 kilogramos y a esto entre 2. A ver, ayúdenme, ¿cuánto estará quedando el momento de inercia de nuestro cilindro macizo? ¿Cuánto queda? Sería, ¿no? 0.14 al cuadrado más 1.2 y entre 2. 0.14 al cuadrado por, diré. 1.2 entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Ajá, amigo, ya lo calculó. Claro, 0.012, ¿no? Redondeando, exactamente. Muy bien. Entonces lo anotamos por acá. 0.012. ¿Se acuerdan cuáles eran las unidades del momento de inercia en el sistema internacional? ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, fíjense en su fórmula, pues, ¿cuáles son las unidades? ¿No? De la masa, del radio, ¿no? ¿Cómo serían? Ahí está, como lo dice Walter, kilogramos metros cuadrados, exactamente. Kilogramos metros cuadrados. Y eso sería, pues, ¿no? Sería el momento de inercia de nuestro cilindro macizo. Ajá. Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta que quisieran hacer en relación a este problema o sí se entendió? ¿Sí? ¿Estuvo claro? ¿Sí? ¿Estuvo claro? ¿Pasamos a ver otro? ¿O quieren hacer alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo, muy bien. Entonces, pasemos a ver pues otro problemita. Abrimos una nueva página y ponemos problem. Muy bien. A ver, analicemos ahora lo siguiente. Ahí está. En esta ocasión, ahora el cuerpo que vamos a analizar no va a ser un cilindro macizo, sino más bien un cilindro hueco. Ahí está. Ahí está. Este sería pues nuestro cilindro hueco. Y vamos a tratar de encontrar el momento de inercia respecto de este eje de color rojo que estoy aquí dibujando. Ahí está. Este sería pues el eje. Ajá. Listo. Entonces vamos a asignarle pues a este cilindro una masa, no sé, pues digamos de 850 gramos. Ajá. Le voy a asignar un radio exterior, le llamo R mayúscula. Pongámosle pues de unos 20 centímetros. Ahí está, unos 20 centímetros. Vamos a asignarle un radio interior. A ver, le ponemos acá, naranja. Lo represento con R minúscula, ¿sí? R minúscula. Vamos a imaginarnos que R minúscula tiene, a ver cuánto le ponemos, unos 15 centímetros.
está, unos 15 centímetros. Y vamos a asignarle también una altura. Ahí está. Una altura de cuánto, pues unos 25 centímetros. Ahí está. Ese vendría a ser nuestro cilindro hueco. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el momento de inercia de un cuerpo así? En base a lo que ya conocemos, ¿no? Porque lo que hemos encontrado hace un rato es el momento de inercia, pero de un cilindro macizo. Entonces, imagínense lo siguiente, ¿sí? Imagínense que su cilindro hueco, ¿sí? Es un cilindro macizo, ¿sí? Es un cilindro macizo de radio R mayúscula, al que le vas a quitar un cilindro macizo de radio R minúscula. Visualícenlo así al cilindro hueco, ¿sí? Un cilindro macizo de radio R mayúscula que le has extraído otro cilindro macizo de radio R minúscula. Entonces, pensando así, el momento de inercia de nuestro cilindro hueco será, pues, ¿no? El momento de inercia del cilindro macizo de radio R mayúscula menos el momento de inercia del cilindro macizo de radio R minúscula. Entonces nosotros ya conocemos cuál es la fórmula para encontrar el momento de inercia de un cilindro macizo, ¿no? Sería pues la masa por el radio al cuadrado entre 2, ¿no? La masa radio cuadrado entre 2. Muy bien. Entonces no habría problema pues con los radios, ¿no? Porque eso los conocemos, 20 centímetros y 15 centímetros. El asunto está en determinar cuáles serían las masas que tendrían el cilindro macizo de radio R mayúscula y el cilindro macizo de radio R minúscula, ¿no? Habría que averiguar esas masas, ¿no? ¿Cuáles serían? Entonces, para poder determinar esas masas es necesario que yo sepa de qué está compuesto, cuál es el material que está formando a este cilindro hueco. Entonces les pregunto a ustedes, ¿alguna idea de lo que podría averiguar para saber de qué material está compuesto este cilindro hueco? ¿Qué podría ser? Exactamente, Mego, podría evaluar la densidad, ¿no es verdad? Exactamente, así es. Entonces, encontremos su densidad. Entonces, la densidad vendría a ser, pues, ¿no? La masa del cuerpo sobre su volumen, ¿no es verdad? Muy bien, entonces vamos a trabajar en el sistema internacional. La masa, bueno, está en gramos. Lo dividimos entre 1000 para que queden kilogramos. O sea, quedaría 0.85. Ya esto lo dividimos entre el volumen. Pero para determinar el volumen del cilindro hueco, lo que haríamos sería hallar primero el volumen del cilindro grande de radio R mayúscula y a ese volumen le extraemos el volumen del cilindro pequeño, o sea, del cilindro de radio R minúscula. Entonces, ¿cómo hallamos el volumen de un cilindro? Bueno, multiplicamos, ¿no?, el área de la base por la altura, ¿no? Entonces, a ver, hágame recordar cuál era la fórmula para encontrar el área de un círculo. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era la fórmula para hallar el área de un círculo? Ahí está, como lo dice Walter, pi por el radio al cuadrado. Efectivamente, así es, muy bien. Entonces, pongamos eso, pues, ¿no? ¿Sí? En el caso del cilindro grande sería pi. El radio lo ponemos en metros, o sea, 0.2 al cuadrado. La altura, bueno, también en metros, ponemos acá 0.25. Ahí está. Muy bien. Y a esto le voy a restar el volumen del cilindro pequeño. O sea, sería pi. El radio aquí es 0.15 metros. Ajá. Y otra vez la altura que es 0.25. Ya está. Entonces, a ver, dígame,
¿Cuánto está saliendo la densidad? Ayúdenme con ese cálculo. ¿Cuánto nos queda la densidad? Sería, pues, ¿no? 0.85 entre, aquí quedaría pi, 0.25 por 0.2 cuadrado, 0.15 cuadrado, cierro, cierro, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien la salió por ahí? A ver, a Mego le salió 85. Sí, a todos le salió así 85. ¿Sí? ¿Estás seguro? A ver, ¿alguien más ha hecho el cálculo? Sí, a mí me sale diferente. A ver, comprueben, muchachos. A ver, a Walter le sale 61,84. Ajá. A mí también me sale así como a Walter. A ver, alguien más que calcule, a ver por si acaso, para confirmar. Tengan cuidado a la hora de usar sus paréntesis en la calculadora, porque si no, no sale bien. ¿Sí? ¿Alguien más le salió? De acuerdo con... Ah, ya, Mego también tiene el resultado. 61,84. Ya está. Listo. Entonces ese es, ¿no? Ponemos acá 61,84. No nos olvidemos, pues, ¿no? Que si estamos trabajando en el sistema internacional, las unidades para nuestra densidad serían, pues, ¿no? Kilogramos por metro cúbico, ¿no? Eso sería la densidad, ¿sí? Del, material, pues, ¿no? Del cual está compuesto este cilindro hueco. Ya está. Entonces esto nos va a permitir seguir, pues, en el problema. Entonces abrimos una nueva página y ponemos, ¿no? A ver, si densidad es masa sobre volumen, eso significa pues que la masa será densidad por volumen. Eso nos va a permitir encontrar, por ejemplo, ¿no? La masa del cilindro grande. Sería la densidad por el volumen del cilindro grande. La densidad esa que se halló hace un rato, que salió 61,84, ponemos 61,84, y el volumen del cilindro grande, bueno, que será pi por el radio del cilindro grande, que está aquí, 20 centímetros en metros, 0.2, ajá, 0.2 al cuadrado, y a eso le multiplicamos por la altura, que es 0.25 metros, ¿no? 0.25 metros. Ahí está. Entonces díganme ustedes, ¿cuánto estaría saliendo la masa del cilindro grande? ¿Cuánto nos queda? Sería, ¿no? 61,84 por pi por 0.2 al cuadrado por 0.25. ¿Cuánto nos queda?
¿Sí? ¿Alguien le salió por ahí? Ajá, ¿sí? Ah, ya, Mego ya lo tiene. 1.94. Listo. Ujú. Entonces anotamos eso, pues, 1.94 kilogramos. Ya está. Entonces, algo similar podríamos hacer también para encontrar la masa del cilindro pequeño, ¿no? Densidad por volumen, ¿sí? Podríamos hacer lo mismo. Pero si ustedes observan bien, ¿no? Como ya conocemos la masa del cilindro hueco, eso es dato del problema, y conocemos la masa del cilindro grande, ¿qué podríamos hacer? ¿Alguna idea para llegar a la masa del cilindro pequeño? ¿Qué sería? Claro, exactamente. Simplemente podríamos restar, ¿no es verdad? Exactamente, como lo menciona Mego. Así es. ¿Sí? Porque, ¿no? La masa del cilindro hueco al final es la masa del cilindro grande menos la masa del cilindro pequeño, ¿no es verdad? Entonces simplemente recurrimos pues a una resta. Ahí está. Entonces procedamos pues a reemplazar. La masa del cilindro grande, bueno, que nos salió 1.94. Y la masa del cilindro de hueco, que es dato, ¿no? En kilogramos sería 0.85, ¿no? Entonces ponemos 0.85. Entonces díganme ustedes, ¿cuál es la masa del cilindro pequeño? ¿No? Entonces sería, ¿no? 1.94 menos 0.85. ¿Cuánto nos da? Ahí está, ya lo tiene Mego, 1.09 kilogramos. Correcto. Ya está. Entonces, ahora lo que restaría simplemente, pues, es reemplazar en nuestra fórmula, ¿no? ¿Sí? En nuestra fórmula, la fórmula que he puesto acá y que estoy señalando ahorita. Esta. ¿Sí? Ahí está. Entonces, procedamos, pues, sería, ¿no? El momento de inercia del cilindro hueco es igual a la masa del cilindro grande que salió 1.94. ¿Está? El radio del cilindro grande, ¿cuál era? Regreso a la figura, 0.2 metros. Ahí está, pongo acá 0.2 al cuadrado entre 2 menos. Ahora pongo la masa del cilindro pequeño que salió 1.09. ¿Cuál es el radio del cilindro pequeño? Regreso a la figura, ahí está, 0.15 metros. 0.15 al cuadrado y entre 2. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto está quedando el momento de inercia de nuestro cilindro hueco? ¿Cuánto sale? A ver, sería pues no 1.94 por 0.2 al cuadrado entre 2, luego menos 1.09 por 0.15 al cuadrado y también entre 2. ¿Cuánto saldría? Ajá, ah ya, amigo ya le salió. Claro, redondeando sería 0.03, ¿no? Ya, anotemos pues, está bien, 0.03. Ajá, kilogramos, metros cuadrados. Ajá, muy bien, listo, ¿no? Ahí está, eso sería pues la respuesta. Sin embargo, si ustedes revisan en los libros, posiblemente encuentren
una fórmula que les lleve directamente al resultado del momento de inercia de un cilindro hueco. Les pongo por si acaso la fórmula, ¿sí? Para que la tengan presente. En el caso de un cilindro hueco, la fórmula es la siguiente. Es la masa del cilindro hueco, aquí pongo radio exterior al cuadrado, más el radio interior al cuadrado, y entre 2. Ahí está. Esta es la fórmula que nos permite llegar a ese momento de inercia de una forma más directa. A ver, con el objetivo de comprobar si lo que hemos encontrado es correcto, a ver, utilicemos la fórmula, a ver cuánto nos sale. Sí, hace un rato decíamos, ¿no?, que la masa del cilindro hueco es 850 gramos, o sea, 0.85 kilogramos. Entonces ponemos 0.85, ahí está. El radio exterior 20 centímetros, o sea, en metros, 0.2 al cuadrado, más el radio interior 15 centímetros, o sea, 0.15 al cuadrado, y esto entre 2. A ver, ayúdenme con el cálculo, a ver si sale lo mismo. A ver, comprobemos. A ver, sería, ¿no?, 0.85 por 0.2 al cuadrado más 0.15 cuadrado y entre 2. ¿Cuánto queda? ¿Sale lo mismo? Claro, con el redondeo, ¿no es verdad? Sale lo mismo, ¿no? Así es, exactamente. 0.03 kilogramos metros cuadrados. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Sí se puede entender el problema? ¿Sí se entendió? ¿O hay algo que quisieran preguntar? Ah, ya, muy bien. Sí, entonces podemos pasar a ver otra cosa. Ya está, muy bien, muy bien. Listo, entonces abrimos una nueva página. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de el teorema de Steiner. Sí, el teorema de Steiner, conocido también como teorema de ejes paralelos. ¿Sí? Este teorema nos permite cambiar el momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masa a uno que sea paralelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos utilizar ese teorema? Pongámoslo acá. Teorema de Steiner, o también conocido, como les decía, como teorema de ejes paralelos, ¿sí? Entonces, para esto vamos a recordar un poco acerca de el centro de masa, ¿no? Imagínense que ustedes tienen por acá sus ejes de coordenadas X, Y y Z. ¿Está? Entonces vamos a imaginarnos, ¿no?, que tenemos un sistema formado pues por varias partículas. Vamos a imaginarnos que este es el sistema. Aquí encierro. Ahí está. Este es mi sistema físico. Entonces imagínense pues que quiero encontrar la posición del centro de masa de este sistema. Digamos que el centro de masa se localice por acá. Ajá. Entonces, si yo quiero ubicar ese punto, ¿sí?, quiero saber cuál es su posición del centro de masa. Bueno, tengo que recurrir al promedio ponderado, ¿se acuerdan? Eso se ve también pues en física general, ¿no? Entonces, aquí la fórmula a utilizar sería la siguiente. La posición del centro de masa es igual a la sumatoria
del producto de la posición de una de las partículas por su correspondiente masa. Y abajo ponemos la sumatoria de las masas. Entonces, como verán, pues esto es una fórmula de promedio ponderado, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en vez de tener partículas discretas, como es lo que observamos pues en la figura, imagínense que tenemos un sistema continuo, ¿no? Un sistema continuo como un disco, como un cilindro, como una barra, ¿no? En vez de sumatorias tendríamos que utilizar integrales, ¿no es verdad? Entonces nuestra fórmula cambiaría un poco, ¿sí? Entonces se presentaría así. La posición del centro de masa sería, aquí pongo la integral, aquí pongo el vector de posición de uno de los elementos que estoy analizando, aquí pongo la masa elemental y abajo pongo la suma de masas elementales. Ahí está. Entonces, como les decía hace un rato, ¿no? La primera fórmula, esta que estoy encerrando en la nube de color naranja, nos permite hallar el centro de masa de un sistema discreto de partículas. Ahí está, discreto. Mientras que la siguiente fórmula nos permite encontrar la posición del centro de masa, pero de un sistema continuo. Ahí está, ¿sí? Ahí están las dos fórmulas. Entonces, vamos a analizar ahora, ¿sí?, un sistema sencillo para que ustedes puedan ver cómo es que se forma el teorema de Steinman. El sistema sencillo del cual les hablo es una barra, ¿sí? Vamos a analizar una barra muy delgada. Ahí está, imagínense que esta es nuestra barra, muy delgada. Y voy a ubicar a su centro de masa, digamos que está por acá, imagínense, centro de masa, listo. Y voy a hacer a continuación lo siguiente. A propósito, voy a hacer pasar el eje X justo por la barra y voy a localizar el origen de coordenadas precisamente en el centro de masa. O sea, esto sería 0,0. Ahí está, ¿no? Justo ahí estaría el origen, en el centro de masa. Y ahora, a continuación, lo que hago es analizo un elemento, ¿sí? Voy a analizar un elemento. Entonces, digamos que es este. Ahí está. Entonces, si toda la masa de la barra la represento por m, bueno, eso significa que este elemento debe tener una masa diferencial de m, ¿sí o no? ¿Sí? Además, para ubicar la posición de este elemento, bastará nomás que utilice a x, ¿no? Con eso es más que suficiente para encontrar la posición del elemento. Muy bien. Entonces, utilizando pues la última fórmula que encerramos en la nube, en la parte izquierda de su pizarra, ¿sí? Nos estaría quedando así. Observen, sería la posición del centro de masa será, arriba pongo la integral de x respecto de m y abajo pongo la suma de los elementos de masa. Miren, pero tal como está el gráfico, díganme ustedes, ¿cuál vendría a ser el valor de x del centro de masa? En función a los ejes que hemos puesto, en función a nuestro origen de coordenadas. ¿Cuál sería el valor de x sub cm? Exactamente, Mego, así es, sería 0, porque al propósito hemos puesto el centro de masa precisamente en el origen de coordenadas, exactamente. O sea, esto es 0. Y para que sea 0 eso, el numerador de la expresión, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer el numerador para que sea 0 la expresión? También tendría que ser, ¿cuánto debería de valer? Para que todo nos salga 0, el numerador tiene que valer ¿cuánto? Cero, pues claro, efectivamente, tiene que valer también 0, pues, o sea, esta integral debe ser 0.
¿Está bien? Muy bien. Esto lo vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Justamente para llegar al teorema de Steiner. Listo. Entonces, vuelvo a dibujar mi barra. Ahí está. Esta sería la barra. Y ahora voy a hacer pasar un eje justo por el centro de masa de la barra. Ahí está, centro de masa. Entonces, imagínense pues que ustedes conocen ya el momento de inercia respecto de este eje de color azul, ¿sí? El eje que pasa por el centro de masa. O sea, imagínense que esto es conocido, ¿sí? Listo. Ahora vamos a tratar de conocer el momento de inercia respecto a otro eje. Imagínense que les interesa hallar el momento de inercia respecto de este eje de color marrón. Queremos determinar eso, el momento de inercia en nuestra barra. Además, sabemos cuál es la distancia de separación entre los ejes. Digamos que esa distancia la represento por D mayúscula, ¿sí? Y así como lo hemos hecho, ¿sí?, en el caso anterior, cuando analizamos pues el centro de masa, ¿no?, posición, habíamos puesto acá el eje X, justo donde estaba la barra, y voy a volver a poner otra vez el origen de coordenadas acá, ¿sí?, donde está el centro de masa. ¿Está bien? Así lo voy a poner. Listo. Entonces, analizo otra vez un elemento de nuestra barra, digamos este, ahí lo estoy poniendo, de verde, diferencial de M, y procedo pues a localizar ese elemento. ¿Cómo lo localizo? Puedo usar X. Ahí está, respecto del origen. Muy bien. Entonces recordarán pues que en el caso de un sistema continuo de partículas, la fórmula que nos permitía encontrar el momento de inercia era la siguiente. Aquí la pongo de nuevo. Sería la integral de r cuadrado respecto de m. Ahí está. Esa es la fórmula que nos permite hallar el momento de inercia, ¿sí?, de un sistema continuo. Pero, ¿qué es r? R es la distancia, ¿sí?, entre el elemento que estás analizando y el eje que te interesa. O sea, sería todo esto, observen. Esto sería R. Todo esto, ¿sí? Entonces, fíjense pues en su figura y díganme ustedes, ¿cuál es la relación de R, de D y de X? Según la figura. ¿Qué ecuación puedo llegar? ¿A qué ecuación puedo llegar y que permita relacionar R, D y X? ¿No? ¿Qué observan en la figura? ¿Me pueden decir? ¿Qué se ve en la figura? ¿Cómo relacionamos a R, a D y a X? ¿No se ven? ¿Cómo sería? Pues no se ve en la figura. ¿Cuál es la relación entre R, D y X? Ahí está. Ya lo está presentando Walter. Efectivamente. R es D más X. Correcto, así es. Eso es. Entonces ponemos R es igual a D más X. Así es. Entonces esto lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula que tenemos al costado encerrada con la nube de color amarillo. ¿Sí? A ver, pues pasemos eso. Entonces ponemos acá, abrimos una nueva página y ponemos, ¿no? Y es igual
En vez de poner d más x, vamos a utilizar mejor x más d, que es lo mismo, pues, ¿no? Entonces ponemos acá x más d, que es r, que esté elevado al cuadrado. Ahí está, ¿sí? Y procedemos pues a elevar, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Entonces nos quedaría así. Nos quedaría x cuadrado más 2xd más d al cuadrado. Ahí está. Pero como una integral es una suma, podemos recurrir pues a la propiedad distributiva sin ningún problema, ¿no? Entonces quedaría así. Aquí tendríamos una integral. Observen, ahí tenemos 2xd. Pero ¿qué sería d en la integración? ¿Sería una constante o una variable? ¿Qué creen ustedes? D mayúscula. ¿Qué es eso? ¿Una constante o una variable? A la hora de integrar. La distancia de separación entre los ejes siempre va a ser constante, exactamente, así es, Walter. Entonces podría salir de la integral sin ningún problema. Entonces simplemente nos quedaría esto. Y luego, igual, ¿no? D cuadrado también puede salir y tendríamos esto. Ahí está. Entonces observan, sí, ahorita lo voy a encerrar, sí, de color amarillo. Observan que esta integral la hemos visto hace un rato cuando hicimos el análisis del centro de masa. Ahí está, retrocedo. ¿Se fijan? ¿Cuánto es que valía esa integral? ¿Se fijan? Ahí está. Regreso nuevamente. Ahí está. ¿Cuánto vale la integral que he encerrado? Sí, de color amarillo. Observen. Exactamente, Walter, vale cero, pues. ¿Y por qué vale cero? Porque al propósito hemos puesto el origen de coordenadas, ¿dónde? En el centro de masa. Esa es la razón, así es. ¿Sí? Por eso vamos a hacer esto igual a cero. Ahí está. Entonces, miren, ¿qué podríamos decir acerca de esta integral? ¿Cómo la podríamos llamar? ¿Alguna idea? Fíjense en la figura. La figura, ¿sí? Nos muestra que x es la distancia del elemento, que he puesto ahí de color verde, al eje de color azul, ¿sí o no? Pero fíjense pues, ¿por dónde está pasando el eje azul? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a esa integral, ¿cómo la podría llamar? ¿Alguna idea de qué nombre le podríamos dar a esta integral? La integral de x cuadrado respecto de m. Fíjense, ¿ah? La distancia, el elemento elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cómo le llamamos a esa integral? Ahí está la figura. Fíjense, ¿alguna idea de cómo la podríamos llamar? ¿Qué nos está dando esa integral? ¿Cómo se llama esa magnitud? ¿Qué es la sumatoria del producto de la distancia al cuadrado por la masa? Exactamente, así es, Roger, así es, Ñaupari. Sería el momento de inercia, exactamente. Es un momento de inercia, pero respecto al eje que pasa por dónde. ¿Por dónde está pasando ese eje? Fíjense en la figura. ¿No? ¿Por qué punto en particular está pasando? ¿Se fijan? ¿No? Claro, como lo menciona Roger, por el origen de coordenadas, pero ese punto en particular, ¿cómo se llama para la barra? Exactamente, Mego, es su centro de masa, efectivamente. Entonces quiere decir pues que a esta integral la podría llamar el momento de inercia de nuestra barra respecto al eje que pasa por su centro de masa, ¿sí? Y ahora esto que tenemos acá, la suma de las masas elementales, ¿qué nos da? ¿Qué nos da la suma de las masas elementales? Simplemente nos da
La masa total, como lo dice Mego, efectivamente, así es la masa total. Entonces quiere decir pues que nuestra fórmula del momento de inercia, el teorema de Steiner en específico, sería la siguiente, pues, ¿no? Sería I sub Cm más la masa del cuerpo por la distancia de separación entre los ejes elevado al cuadrado. Ahí está. A esto que hemos llegado se le conoce como teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos. ¿Sí? ¿Se puede entender el análisis? Para pasar a ver un problemita. ¿Sí se entendió el análisis? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay algo que quisieran preguntar? Dice, a ver, Mego nos dice, ¿por qué valía cero la integral? Ah, ya, mira, regreso pues a la página anterior. ¿Te acuerdas que en la parte superior derecha de la pizarra, ¿sí? Habíamos hecho lo siguiente, habíamos colocado los ejes X y Y. ¿Y dónde es que habíamos puesto al propósito el origen de coordenadas? En el centro de masa, ¿no? Entonces quiere decir pues que si ahí ponemos el origen de coordenadas justo en el centro de masa, quiere decir pues que las coordenadas del centro de masa respecto de esos ejes dibujados serían ahí 0,0, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces quiere decir pues que x sub cm sería 0. Entonces para que sea 0, observa, la parte del numerador necesariamente tiene que ser 0. ¿Y qué observas en el numerador? Es la integral de x respecto de m, pues. Y esa integral, ¿sí? Vuelve a aparecer ¿dónde? Vuelve a aparecer en nuestra deducción del teorema de Steiner. ¿Te fijas? Otra vez aparece la integral de x respecto de m. ¿Por qué hacemos 0? Porque ¿dónde es que habíamos puesto el origen de coordenadas cuando intentamos hacer la deducción del teorema de Steiner? Otra vez pusimos el origen de coordenadas en el centro de masa. ¿Te fijas? ¿Está más claro? Ajá, ya está. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Vemos un problemita? ¿Sí? Ah, ya, listo pues. Entonces veamos pues un problema donde apliquemos el teorema de Steiner. Entonces abrimos una nueva página y ponemos por acá problema. Ya está. Entonces imagínense pues que tenemos el siguiente sistema. Vamos a imaginarnos que tenemos por acá una barra. Ahí está. La barra de color azul. Y a continuación le voy a poner acá un disco. Ahí está. Vamos a suponer que es un disco macizo. ¿Sí? Ahí está. Vamos a imaginarnos, ¿no?, que la masa de la barra, vamos a darle pues 1.5 kilogramos. Ahí está. Vamos a asignarle a la masa del disco. Vamos a asignarle cuánto, pues le ponemos unos 0.8 kilogramos. Ahí está. Voy a asignarle a este disco un radio. A ver, el radio del disco le pondremos pues cuánto, le pondremos unos 15 centímetros. Ahí está. Le voy a asignar una longitud a esta barra. A ver, vamos a asignarle pues, ¿cuánto le ponemos? Pongámosle pues unos
1.2 metros. Ahí está, 1.2 metros. Y ahora a este sistema lo voy a conectar por la parte izquierda. ¿Sí? Lo conecto acá por una bisagra. Ahí está, que le va a permitir girar, pues, ¿no? Imagínense, el eje de giro pasa por el punto O, ¿sí? O sea, todo lo que observan en su pizarra, pues está ahí, ¿no? Dibujado en el plano en su pizarra, y el eje de giro estaría pasando por el punto O perpendicularmente al plano de su pizarra, ¿sí? Así sería, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tratar de determinar acá? Vamos a tratar de determinar el momento de inercia de este sistema, formado por la barra más el disco, respecto del eje que estaría pasando por O. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo en este problema. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, bueno, comencemos, pues. Primero, vamos a analizar a la barra, ¿sí? Entonces ponemos acá la barra. Ajá. Entonces, en el caso de la barra, ¿sí? Observan, el eje está pasando por un extremo, ¿sí? El punto O está precisamente en el extremo de la barra. Podríamos recurrir al teorema de Steiner, ¿no? Porque conocemos el momento de inercia cuando el eje pasa por el centro de masa, y de ahí, aplicando el teorema de Steiner, pasamos al eje que pasa por O. Pero no sería necesario utilizar el teorema de Steiner porque ya conocemos una fórmula, porque ya la hemos visto en clase, una fórmula que nos permite hallar el momento de inercia de la barra cuando el eje pasa por el extremo, uno de los extremos de la barra. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es esa fórmula? ¿Sí? Esa la hemos visto, incluso al principio de esta videoconferencia la mencioné. ¿Cuál es la fórmula? ¿Sí? Cuando el eje está pasando por uno de los extremos de la barra. ¿Alguien me puede decir la fórmula? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la fórmula cuando tenemos a una barra? A ver, por ahí no veo bien. Ahí está, Walter, correcto. ML cuadrado entre 3. Mego, no es el radio, en realidad es la longitud. ¿Sí? La longitud de la barra. Ajá, así sería. ¿Está bien? ML cuadrado entre 3, correcto. Listo, entonces usemos pues esa forma. Entonces ponemos por aquí el momento de inercia de nuestra barra respecto al eje que pasa por el extremo sería la masa de la barra por la longitud de esta al cuadrado y entre 3. Bueno, entonces pasemos ahora a reemplazar los valores numéricos, ¿no? La masa, bueno, eso es dato del problema, 1.5. Su longitud es 1.2. Eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 3. Ajá. Entonces dígame, a ver cuánto está saliendo este momento de inercia. A ver, ayúdeme con ese cálculo. Sería, ¿no? 1.5 por 1.2 al cuadrado entre 3. ¿Cuánto queda? Ahí está, Pedro ya le salió 0.72. De acuerdo con Pedro, ahí está, Mego también. Ya lo tiene. Entonces pongamos eso, pues 0.72. 0.72 kilogramos metros cuadrados. Ya está. Eso en relación pues a la barra, ¿no? Ahora, tendríamos que encontrar el momento de inercia del disco, ¿sí? Respecto también del eje que estaría pasando por O. Pero a diferencia de la barra, yo no conozco una fórmula que me lleve directamente al resultado, ¿sí? Ese es el problema, ¿no? No conozco esa fórmula. Entonces tengo que recurrir a algo que sí conozco. ¿Y qué es lo que conozco? Conozco la fórmula, ¿sí? Para el momento de inercia de un disco cuando el eje está pasando por el centro del disco.
Claro, perpendicularmente a su plano, ¿no? Entonces, vamos utilizando esa forma, ¿sí? Ya está. Entonces, presentemos a la fórmula del disco. Entonces, pongo acá disco, ¿sí? La fórmula es la siguiente. La habíamos visto hace un rato, ¿no? ¿Sí? Para el caso del disco, cuando el eje pasa por su centro de masa, es la masa del disco por el radio del disco elevado al cuadrado, y esto entre 2. Esa es la forma, ¿sí? Entonces, bueno, utilicémosla, ¿no? Entonces procedamos a reemplazar los valores numéricos. Entonces ponemos acá, momento de inercia será la masa, que es 0.8 kilogramos, el radio del disco en metros, tendríamos que poner 0.15, esto elevado al cuadrado, y luego dividimos entre 2. A ver, dígame, ¿cuánto estaría quedando el momento de inercia de nuestro disco? ¿Cuánto sale? Sería, pues, ¿no? 0.8 por 0.15 al cuadrado y entre 2. ¿Cuánto sería? Ajá, ya lo calculó por ahí Pedro. 0.009. ¿Sí? ¿De acuerdo con Pedro? Sí, así le sale a todos. 0.009. Ya está, muy bien, Mego también. Listo, entonces apuntemos eso, pues, ¿no? 0.009 kilogramos metros cuadrados. ¿Está? Eso sería el momento de inercia del disco, pero respecto del eje que pasa por su centro de masa. Miren, ahorita lo voy a indicar con un punto de color marrón, ¿sí? Ahí lo indico en la figura, observen. Ahí lo estoy pintando, ¿ya? ¿Sí? O sea, el momento de inercia que hemos encontrado es respecto del eje que está pasando por este punto que lo estoy indicando con una flecha, perpendicular al plano de su pizarra. ¿Me entienden? O sea, nos tendría que importar en realidad el eje que pasa por O, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para poder encontrar el momento de inercia que realmente me interesa? Entonces, para poder pasar de ese eje al eje que pasa por O, ¿sí? Tengo que recurrir al teorema de Steiner, ¿sí? Muy bien, entonces el teorema de Steiner, hace un rato dedujimos, decía, ¿no? El momento de inercia es igual al momento de inercia cuando el eje pasa por el centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia de separación entre los ejes paralelos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, el eje que pasa por el centro de masa lo está indicando la flecha de color marrón, y el eje que pasa por O me lo está indicando la flecha de color negro que ahorita estoy dibujando, ¿no? Entonces díganme ustedes, en base a la figura, ¿no? Esos ejes que están pasando perpendiculares al plano de su pizarra, uno de ellos por O y el otro por el centro del disco, díganme, ¿cómo son esos ejes? ¿Cómo son esos ejes? Pasando perpendiculares al plano de su pizarra. ¿Cómo son esos? Visualícenlos. ¿Cómo serían? ¿Qué me pueden decir de ellos? ¿Cómo son? ¿Cómo son esos ejes? Uno pasando por O y el otro pasando por el centro del disco, perpendiculares al plano de su pizarra. ¿Cómo serían? ¿Qué son esos ejes? Son paralelos, exactamente, Roger. Son ejes paralelos. Así es. Eso es importante que lo entiendan. Tienen que ser paralelos. Y si son paralelos, díganme ustedes, según la figura, ¿cuál es la distancia entre ellos? ¿Cuál es la distancia entre esos ejes? 1.2 será, Walter. Fíjate bien, porque ahí 1.2 es simplemente la longitud de la barra. Tendrías que considerar algo más.
Ajá, lo está mencionando Roger, ¿no? Tendríamos que sumar a eso, ¿no? Tendríamos que sumar el radio del disco, pues, ¿no? ¿Sí? Claro, o sea, sería 1.35, ¿no? O sea, 1.2 más 0.15, ¿no? ¿Sí? Así es, Walter, efectivamente. Entonces, ahora, bueno, simplemente usamos el teorema de Steiner y encontramos lo que nos interesa, ¿sí? Entonces ponemos por aquí el momento de inercia de el disco respecto, pues, del eje que pasa por O. Sería el momento de inercia respecto al eje que pasa por su centro de masa que habíamos encontrado que era 0.09. Ahora pongo más. ¿La masa de qué cosa? Bueno, la masa del disco, que es lo que estamos analizando, ¿no? O sea, ponemos 0.8. Y ahora pongo la distancia entre los ejes paralelos, que como bien lo habían dicho es 1.35. Y a esto lo elevo al cuadrado. Entonces díganme ustedes, ¿cuánto sale el momento de inercia de nuestro disco respecto al eje que pasa por O? Entonces sería, ¿no? 0.009 más 0.8 por 1.35 al cuadrado. ¿Cuánto quedaría? ¿Sí? ¿Alguno le salió por ahí? Ajá, Amigo ya lo calculó, 1.467. Ya está, pongamos eso pues. Entonces ponemos 1 punto, pongámosle con tres cifras significativas, pongámosle 1.47. 47 kilogramos metros cuadrados. Muy bien. Entonces, como verán, hemos encontrado el momento de inercia de la barra respecto al eje que pasa por O. Hace un rato hemos encontrado el momento de inercia del disco también respecto al eje que pasa por O. Entonces, si nos interesa el momento de inercia de todo el sistema, o sea, de la barra más el disco, ¿qué deberíamos de hacer ahora? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer con estos momentos de inercia que hemos encontrado? Tendría que, si que, así mismo, Pedro, así es, Walter, tenemos que sumar, efectivamente. Ajá. Pero tengan cuidado, ¿sí? Cuando vayan a sumar, recuerden, solamente pueden sumar los momentos de inercia de las partes de un cuerpo cuando cada una de esas partes tiene un momento de inercia respecto del mismo eje, ¿sí? Si no tienen los momentos de inercia respecto del mismo eje, no pueden sumar, ¿sí? Solamente podemos sumar en este caso porque tanto I sub B como I sub D, ambos momentos de inercia son respecto del eje que pasa por O. Muy bien, entonces pongamos eso, pues. Entonces sería, ¿no? El momento de inercia de nuestro sistema sería I sub B más I sub T. Entonces, en el caso de la barra, habíamos encontrado hace un rato 0.72. Entonces lo ponemos acá. 0.72. Y ahora pongo más. En el caso del disco 1.47. 1.47. Ya está. Entonces díganme ustedes, ¿cuánto está quedando esto? ¿No? Sería 0.72 más 1.47, o sea, queda
Ahí está, Walter ya lo encontró y Mego también. 2.19, ¿no? 2.19 kilogramos metros cuadrados. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se puede entender el problema? ¿Sí se entendió? Ah, ya, qué bien, qué bien. ¿Hay algo que me quisiera preguntar a alguno de ustedes o pasamos a ver otro problemita? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, pues entonces veamos pues otro problema. Ponemos por aquí problema. Ahí está. Entonces, imagínense que tenemos lo siguiente, ¿sí? Voy a dibujar acá. Imagínense, tengo acá un disco. Ahí está. Vamos a imaginarnos ese disco. Y voy a imaginarme también que este disco tiene un radio. Vamos a imaginarnos que tiene un radio de 30 centímetros. Ahí está. Ese sería el radio de nuestro disco. Y a continuación, a este disco le vamos a hacer un agujero. ¿Sí? Vamos a hacerle un agujero a este disco. Digamos que este agujero esté por acá. Ahí está. Muy bien, un agujero en forma de círculo también. ¿Sí? Muy bien, entonces todo esto sería nuestro disco. Un disco con un agujero en un lado. Vamos a tratar de encontrar el momento de inercia de esto respecto del eje que está pasando por acá. Ahí está. Y vamos a asignarle pues a este agujero un radio. Vamos a ver qué radio le ponemos. Pongámosle pues 10 centímetros. Vamos a ponerle acá unos 10 centímetros. Ajá. Vamos a ponerle R 10 centímetros. Ahí está. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a considerar, a ver, sería, vamos a poner por aquí, a ver, sería 20. Ya. Vamos a ponerle acá, de acá a acá, pongámosle pues unos 5 centímetros. Ahí está. Ahí está, esa distancia, 5 centímetros. Listo, entonces vamos a asignarle a esto, a este disco hueco, una masa de unos 900 gramos. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí está. Ese sería nuestro disco, ¿no? Tal vez sería más conveniente, ¿no? Tal vez sería más conveniente graficar esto de otra manera, ¿no? Tal vez nos convendría verlo desde la parte superior, ¿no? Una vista superior. Si quisiéramos hacer una vista superior, entonces esto sería algo más o menos así, pues, ¿no? Aquí lo voy a tratar de dibujar. Algo más o menos así, ¿sí? Entonces a un lado estaría el agujero, más o menos por acá lo voy a dibujar. ¿No? El agujero sería algo más o menos así. Ahí está. Ahí está.
Entonces el centro del disco grande sería por acá y justo por acá estaría pasando pues el eje de giro perpendicular pues a su figura, ¿no? Entonces voy a sombrear acá el disco con agujero. Ahí está. Esto sería nuestro disco. Listo. Ya está. Bueno, entonces ahora sí creo. ¿Cómo podríamos desarrollar un problema así? ¿Sí? Algo similar a lo que hicimos con el cilindro hueco. ¿Sí? Imagínense pues que tenemos, ¿no? Nuestro disco hueco, ¿sí? Pongo acá, disco hueco, es igual a el disco grande, voy a ponerlo así, el disco de radio R mayúscula, menos el disco de radio R minúscula, ¿sí? Entonces imagínense pues, ¿no? Para obtener un disco hueco, tengo un disco completo, y a ese disco completo le saco otro disco de radio R minúscula, ¿está bien? Entonces, eso significa que yo puedo obtener el momento de inercia de nuestro disco hueco, ¿sí? Encontrando el momento de inercia del disco grande menos el momento de inercia del disco pequeño, ¿sí? Pero para poder hacer esta diferencia entre los momentos de inercia, recuerden, ambas figuras, tanto el disco grande como el disco pequeño, ambas figuras tienen que tener sus momentos de inercia respecto del mismo eje. En este caso, el eje que estaría pasando por el punto O perpendicular al plano de su pizarra, como lo observan en la parte superior derecha. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Listo. Entonces, bueno, en relación al disco grande no habría tanto problema, ¿no? Porque como verán, el eje está pasando pues por el centro del disco, ¿no? Y ya conocemos una fórmula así, ¿sí? Simplemente aplicamos la fórmula. Pero aquí lo único que tenemos como dato por el momento es la masa del disco hueco, ¿sí? Entonces, para poder saber cuál es la masa de la cual estaría toda la masa, pues, ¿no? De un disco completo de radio R mayúscula, es necesario que conozca de qué está compuesto este disco, ¿no? Así como lo trabajamos con el cilindro. Es decir, voy a recurrir a la densidad. Pero en esta ocasión, como estoy hablando de una placa, no voy a poder trabajar con el volumen, ¿sí o no? ¿Con qué debería de trabajar si quiero hallar la densidad? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué podría hacer acá? Quiero trabajar con la densidad, pero no tengo volumen. Entonces, ¿qué utilizo? ¿Qué podría utilizar? En vez de densidad volumétrica, utilizaría la densidad, pero ¿qué tipo? Ah, ¿la lineal será, Walter? ¿Estás seguro? La superficial, exactamente, es la superficial. Correcto, así es. Entonces vamos a utilizar pues esa densidad. Recuerden, ¿no? La densidad superficial aquí la represento por la letra griega sigma, que parece aquí una O. Es simplemente la masa del cuerpo sobre el área. ¿Está bien? Ajá. Entonces, bueno, encontremos esa densidad. Pongamos esto en el sistema internacional. La masa en gramos lo pasamos a kilogramos, o sea, lo dividimos entre 1000, o sea, sería 0.9 entre. Entonces, para el área, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, restamos, ¿no? El área del disco grande, que sería pi por el radio en metros, 0.3 al cuadrado, y a esto le resto el área del disco pequeño, ¿sí o no? O sea, sería pi por, ahora pongo 0.1 al cuadrado. Ahí está. Listo, ¿no? Entonces díganme ustedes, a ver, ¿cuánto está saliendo
esta densidad superficial, ¿cuánto nos quedaría? Sería pues, ¿no? 0.9 entre pi por 0.3 al cuadrado menos pi por 0.1 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda? Ajá, Walter ya lo ha calculado, por ahí le salió 3.58. ¿De acuerdo con Walter? ¿Así le sale a todos? 3.58. Ahí está, Mego también ya lo tiene, 3.58, correcto. Entonces anotemos eso. 3.58. Como estamos hablando de densidad superficial, las unidades serían, pues, ¿no? Kilogramos por metros cuadrados. Ahí está. Entonces, eso nos va a permitir encontrar las masas, ¿sí? Esta densidad superficial. Muy bien. Entonces, ahora evaluemos, pues, al disco grande. ¿Está bien? Abrimos una nueva página y pongamos por aquí, pongámosle disco grande, ¿sí? El disco pues de radio R mayúscula. Ahí está. Entonces, bueno, encontremos pues primero la masa de este disco, ¿no? Entonces, la masa de este disco grande será pues la densidad superficial que hemos encontrado hace un rato, multiplicada por ¿qué? Por el área del disco grande, ¿no? Entonces la densidad hace un rato nos salió 3.58. Entonces pongamos eso. 3.58. Y en relación al área del disco grande, bueno, será pues pi por el radio del disco grande, que como verán es de 30 centímetros, o sea 0.3 metros. ¿Sí? Y eso elevado al cuadrado. Entonces díganme ustedes, a ver, ¿cuánto está saliendo la masa de nuestro disco grande? ¿Cuánto quedaría? Sería pues 3.58 por pi por 0.3 al cuadrado. ¿Cuánto queda? ¿A alguien le salió por ahí? Ajá, a Mego ya le salió 1.01. ¿Sí? ¿De acuerdo todos conmigo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo conmigo? 1.01. Ahí está, listo. Entonces anotemos eso, pues sería 1.01 kilogramos. Ahí está. Eso sería pues la masa del disco grande. Entonces ahora
procedamos pues a calcular el momento de inercia, ¿no? Entonces, para el disco grande no habría ningún problema. ¿Por qué les digo? Porque el eje de giro que nos interesa está pasando precisamente por el centro del disco grande. Entonces, bueno, esa fórmula la conocemos, ¿no? Sería la masa por el radio al cuadrado entre 2. Ahí está. Entonces simplemente reemplazamos. La masa es 1.01. El radio del disco grande, bueno, ahí está el radio. 30 centímetros, o sea, 0.3 metros. Eso elevado al cuadrado y bueno, dividido entre 2. Entonces dígame, ¿no? ¿Cuánto estará quedando el momento de inercia del disco grande, ¿no? Sería 1.01 por 0.3 al cuadrado y entre 2. ¿Cuánto nos queda? Ahí está, Walter ya lo ha calculado, 0.045, ¿sí? ¿De acuerdo con Walter? Si alguien más le salió así, 0.045. Sí, ¿no? Bueno, pues entonces anotemos eso. 0.045 y las unidades, ¿no? Kilogramos, metros, cuadrados. Ya está. Muy bien. Eso en relación al disco grande. Muy bien. Ahora vamos a tener que analizar al disco pequeño. Al agujero en realidad. ¿Sí? Entonces ponemos acá disco pequeño. Ahí está el disco pequeño. El de radio R minúsculo. Muy bien. Listo. Entonces, a ver. Para llegar a la masa, ¿sí? A la masa del disco pequeño, ¿no? Podríamos, otra vez, ¿no? Recurrir a la densidad superficial, ¿no? Y multiplicamos por el área y encontramos la masa. Pero también podríamos hacer otra cosa, ¿no? Ya que conocemos la masa de de el disco con hueco, ¿no? Que es 0.9 kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos si quiero la masa de el disco pequeño? Pues, ¿no? Imagínense, pues, que este agujero está lleno con el material del cual hemos encontrado que su densidad es 3.58. Entonces, ¿qué hago? Si quiero esa masa con la que estaría lleno ese agujero. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan? ¿Qué podríamos hacer? Algo similar a lo que hicimos con el cilindro, pues, ¿no? ¿Qué hacemos? Restamos, pues, ¿no? Como lo menciona este Walter, simplemente restamos, así es. Entonces ponemos, ¿no? La masa, ¿sí? La masa de el disco pequeño sería, ¿no? La masa del disco grande menos la masa del disco con hueco. Ya está. Entonces simplemente ponemos acá 1.01 y a esto le restamos 0.9 kilogramos, pues, ¿no? Ya está. Entonces, como ustedes verán, aquí, bueno, nos está saliendo 1.01 menos 0.9, simplemente 0.11, ¿no? ¿Está bien? 0.11 kilogramos.
Ahí está. Ajá. Listo. Entonces, ahora vamos a utilizar el momento de inercia, la fórmula del momento de inercia para el disco pequeño. ¿Está bien? Entonces, presentemos pues a la fórmula. Entonces, pongo por acá el momento de inercia, ¿sí? Para el disco pequeño. Cuando el eje pasa por su centro de masa, sería la masa, el radio elevado al cuadrado, y eso dividido entre 2, ¿no es verdad? Esa es la fórmula que hemos estado utilizando. Entonces, reemplacemos la masa, que es 0.11. El radio del disco pequeño, y lo observan en la figura, 0.1 metros, 10 centímetros, ¿no? 0.1 metros al cuadrado. Y esto entre 2. Díganme ustedes, ¿cuánto está saliendo el momento de inercia? Sería 0.11 por 0.1 al cuadrado entre 2. ¿Cuánto nos queda? ¿Alguien le salió por ahí? ¿Sí? ¿A alguien le salió? El momento de inercia. ¿No? Ahí está, Walter ya lo está presentando. 5.5 por 10 a la menos 4. Correcto, Walter. Entonces ponemos 5.5 por 10 a la menos 4 kilogramos metros cuadrados. Ahí está, muy bien. Pero aquí hay un detalle, que el momento de inercia que hemos encontrado para el agujero, ¿sí?, es respecto del eje que estaría pasando por este punto que ahorita lo estoy sombreando. Observen, ahí en la pizarra en la parte derecha, ¿sí? Respecto a ese punto. Ahorita lo indico con la flecha. Ahí está. ¿Sí? Por ahí estaría pasando el eje de giro perpendicularmente al plano de su pizarra, ¿sí? Pero para poder restar acá en esta fórmula que estoy encerrando de amarillo, necesariamente los dos cuerpos deben de tener su momento de inercia respecto al mismo eje, en este caso respecto al eje que pasa por el punto O, ¿sí? Entonces quiere decir pues que yo debo de transferir ese momento de inercia al eje que pasa por el punto O. Entonces, ¿eso qué significa? Que debo de aplicar, ¿qué teorema? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el teorema? Si quiero pasar, exactamente, Walter, debo de aplicar el teorema de Steiner. Así es, correcto, muy bien. Entonces hagamos eso, pues, ¿no? Pero, a ver, de la figura, ¿me podrían decir cuál sería la distancia de separación entre los ejes? A ver, observen su figura para poder utilizar Steiner. ¿Cuál es la distancia de separación entre los ejes? ¿Cuál sería? Exactamente, así es. Asus. ¿Quién es Asus? 15 centímetros. Así es, sería pues 15 centímetros, ¿no? Exactamente. Eso sería la distancia que tenemos que utilizar, ¿sí?, para el teorema de Steiner, pues, ¿no? Sería 15 centímetros, o que es lo mismo, 0.15 metros, ¿no? Ahí está.
Entonces, volvamos a la página y utilicemos pues el teorema. Sería, ¿no? En el caso de nuestro agujero sería IRCM, ahí está, más la masa, el agujero, por la distancia de separación entre los ejes elevado al cuadrado. Muy bien, entonces procedamos pues a reemplazar lo que hemos encontrado. Entonces habíamos hallado 5.5 por 10 a la menos 4. La masa pues del agujero que salió 0.11. Ahí está. Y la distancia, como lo había mencionado hace un rato, ahí está, 0.15 metros. Ya está, ponemos acá 0.15 y bueno, elevamos esto al cuadrado. A ver, díganme ustedes entonces, ¿cuánto estaría saliendo el momento de inercia del agujero? A ver, Ñaupari nos está diciendo por ahí, ¿no es 10? A ver, vamos a volver a la página anterior para que se fije bien. ¿Sí? Entonces observa pues Ñaupari que el radio del disco, del disco pequeño, o sea del agujero, es 10 centímetros. Ese solamente es el radio. Pero a eso le tienes que sumar los 5 centímetros que te está indicando también. ¿Te fijas? ¿Está claro, Ñaupari? Mira, ve, aquí te lo indico. Ve. O sea, esta parte que tenemos acá es el radio, que es 10 centímetros. Pero a eso le tienes que sumar esto, pues, que estoy indicando ahorita de negro. ¿Que vale cuánto? 5 centímetros. Por eso es 15. ¿Sí? Ya está claro. ¿Sí? Esa es la distancia, pues, de separación entre los ejes, ¿no? Así es. Por eso es 15 centímetros. Ajá. Listo. Entonces, les decía, pues, ¿no? ¿Cuánto es que queda el momento de inercia? Entonces sería, pues, ¿no? 5.5 por 10 a la menos 4 más 0.11 por 0.15 al cuadrado. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto quedaría? ¿Sí? ¿Alguien le salió por ahí? 5.5 por 10 a la menos 4 más 0.11 por 0.15 al cuadrado. ¿Cuánto queda? Ahí está, Walter ya lo tiene. 3.025 por 10 a la menos 3. Ya está. Entonces apuntemos eso. 3.025 por 10 a la menos 3 kilogramos metros cuadrados. Entonces, tanto el disco grande como en el caso del agujero, ¿sí? En ambos casos tenemos el momento de inercia respecto del mismo eje, del eje que estaría pasando, bueno, por el punto O, que ahí lo observan en su figura. Entonces, ahora sí ya podemos hacer la resta acá en esta forma. Ahora sí, porque en ambos casos los momentos de inercia son respecto del mismo eje.
¿sí? Entonces procedamos pues a restar. Muy bien, entonces abrimos una nueva página y ponemos, ¿no? El momento de inercia, ¿sí? Del disco hueco será el momento de inercia del disco grande que salió 0.045, ponemos 0.045, y a eso le restamos, bueno, el momento de inercia del agujero que salió 3.025, 3.025 por 10 a la menos 3, tal como lo mencionó Walter, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, a ver, dígame, ¿cuánto estaría saliendo el momento de inercia de nuestro disco hueco? ¿Cuánto sale? Sería, ¿no? 0.045 menos 3.025 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto queda? Ajá, Walter ya lo ha calculado. Ajá, redondeando 0.042, ¿no? Como lo menciona Walter. Ya está. Entonces apuntemos eso, pues, ¿no? 0.042 kilogramos metros cuadrados. Y ahí está. Eso sería pues la respuesta. ¿Qué tal? ¿Se puede entender al final el problema? ¿Sí? ¿Estuvo claro? Sí, ah, ya, qué bien, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo se comportó la plataforma? ¿Estuvo bien? ¿No hubo problemas en el audio o alguna cosa? ¿En imagen tal vez? ¿Estuvo todo tranquilo? Ajá. A ver, por ahí Walter nos dice, bueno, para mí había veces que se entrecortaba. ¿Se entrecortaba que el audio, Walter? Ah, mira. Ah, sí, sí, no te preocupes. Voy a subir la videoconferencia. La estoy grabando. Sí, sí, la estoy grabando. Ajá. Sí, pero recuerda pues Asus. ¿Cómo te llamas en realidad? Solamente veo Asus. Bueno, recuerda pues que demora pues en procesarse, no es automático. Sí, va a demorar algunas horas. Voy a tratar de publicarlo hoy mismo, ¿no? Pero se demora, pues. Ajá. Ah, Jonathan, ¿qué tal, Jonathan? Ajá, sí, pues. Bueno, pues, muchachos, espero pues que les haya servido la videoconferencia para comprender mejor esto de el momento de inercia. Y nos estaríamos viendo pues mañana en clase. ¿Sí? Como les decía al principio, ya he corregido sus exámenes. ¿Sí? Mañana lunes les entrego sus exámenes, ya están corregidos. Más tarde seguramente pongo ya la solución en el Canvas. No, las notas de los exámenes no he subido todavía. Primero tienen que revisar sus prácticas. Si no hay reclamos, recién subo. Lo que recuerdo haber subido ya son las notas del laboratorio 4. Eso sí,